Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Tenemos un ilustre visitante colombiano. Andrés Novoa es, no tan ilustre, dices, son mi nomás. Andrés Novoa es magíster en diseño de la Universidad de Palermo, de Argentina, y magíster en semiótica de la Universidad Tadeo de Colombia. Él trabaja bueno, además de haber trabajado en temas de diseño publicitario y gráfico, también está dirigiendo un equipo en la Universidad Tadeo sobre investigación en publicidad gráfica en temas urbanos, básicamente en graffiti, si mal no recuerdo. Eh, Hay mucho que conversar sobre los temas que él propone. Por supuesto, vamos a tratar de dejar algunas de las aristas semióticas para la discusión ya más particular en el almuerzo. Pero para ustedes vamos a ver más que nada el tema de gráfico, de publicidad y el tema de la investigación que él está dirigiendo. Andrés, por favor. Hola, buenos días. Bueno, hoy vengo a contarles un poco todo el proceso investigativo que estamos desarrollando en Bogotá, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y nos hemos enfocado mucho en lo que es los lenguajes urbanos, qué es lo que pasa en la ciudad. Y con esto abrimos un recorrido específico. Yo quiero darles algo desde lo general a lo particular, porque me parece bien importante para toda el área de comunicación, diseño y publicidad saber conocer a quién le estamos comunicando, cómo le estamos comunicando, qué tipo de cosas estamos comunicando y basados en qué lenguajes lo estamos haciendo. Siempre he pensado que la comunicación y la publicidad ha estado un poco equivocada. En los últimos tiempos lo que tratamos de hacer es copiar tendencias que vienen de otros lugares. Nos está dando muy fuerte el tema de las nuevas tecnologías, la nueva técnica y los dispositivos móviles, las redes. Y en ese cambio tan apresurado, en ese cambio de chip, en ese cambio de tiempo, la publicidad, la comunicación, el diseño no se han podido acomodar fácilmente. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Copiando cosas. Y en ese copiar cosas, dejamos de un lado todo el tema de esa persona a la cual realmente nos estamos dirigiendo. A ese ser que convive con nosotros en un bus, a ese que nos acompaña en la universidad, a la misma, a nuestras mismas madres, a nuestros mismos padres, nuestra misma familia, porque a veces esos lenguajes terminan siendo ajenos, terminan siendo distintos, terminan siendo un poco lejanos a lo que verdaderamente deberían ser. Ese es el tema de investigación que hemos venido tratando de trabajar en publicidad. Lo inicio de esta manera con una frase de un autor que me gusta mucho, que es Eduardo Galeano. Lamentablemente este año ya se fue, pero es un personaje que me hizo mucho reflexionar a mí. La frase dice así: desde el punto de vista del búho, del murciélago, del bohemio y el ladrón, el crepúsculo es la hora del desayuno. La lluvia es una maldición para el turista y una buena noticia para el campesino. Desde el punto de vista del nativo, el pintoresco es el turista. Desde el punto de vista de los indios de las islas del Mar Caribe, Cristóbal Colón, con su sombrero de plumas y su capa de terciopelo rojo, era un papagayo de dimensiones jamás vistas. Si se dan cuenta, depende de dónde nosotros tengamos ese proceso de la mirada. Todas las interpretaciones son distintas, todas las formas con las cuales nosotros vemos la realidad o construimos ese concepto de realidad varían a partir de las estructuras que nosotros tenemos, de cómo nos hemos criado, de cuáles son los valores de la familia, de qué tipo de enseñanzas tenemos a partir de elementos culturales, de qué tipo de cosas nos vamos alimentando diariamente en nuestro cotidiano. Esa construcción de la realidad varía de persona a persona, de experiencia a experiencia, de conocimiento adquirido o de conocimiento que ha ido evolucionando en el tiempo. La idea es ver nosotros cómo somos capaces de captar esa mirada. Y sigo con una frase de un autor que se llama Joaquín Sabina, que resume un poco lo que yo les quiero contar el día de hoy. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre, las distancias aparten las ciudades destruyen las costumbres. Muchas veces el tema, pues específicamente desde la revolución industrial, cuando se crean las grandes urbes, se da una necesidad específica de empezar a homogenizar todos los procesos,
todas las culturas, todos los idiomas, y se trata un poco de establecer unos parámetros totalmente establecidos. Desde la creación del reloj por allá en el siglo XIII por unos monjes franciscanos, la fragmentación del tiempo se convirtió en uno de los elementos más importantes de lo que es la revolución industrial. Siempre se habla de la revolución industrial desde la locomotora, pero tendríamos que irnos un poco atrás en ese fraccionamiento de tiempo que condiciona nuestras prácticas sociales, nuestras prácticas de cómo convivimos con el otro, nuestras dinámicas. Un poco me remito a la definición de Jacques Fontanil de prácticas, que son significaciones en vivo. ¿Qué es lo que pasa en un momento determinado? Cómo nosotros asumimos un rol en un tiempo y en un espacio, teniendo en cuenta el contexto. Es importantísimo el contexto. Más allá de que todos somos latinoamericanos, de México a la Patagonia, cada lugar tiene sus propias costumbres, sus propias prácticas, sus propias dinámicas, sus propias construcciones de realidad. Es más, aquí mismo dentro de Perú, una cosa es estar en Lima, otra cosa es estar en Cusco, otra cosa es estar en Arequipa, porque cada lugar construye su propia realidad. Cada lugar construye también su propia identidad y cada individuo asume también su propia identidad y construye su propia identidad. Con esto quiero colocarme ya un poco más en términos generales y me encontré esta definición de cultura. Digo me la encontré porque a veces los libros uno no los encuentra, sino que ellos lo encuentran a uno. Y me encontré con este autor, Marvin Harris, en un libro que se llama Teoría sobre la cultura en la era posmoderna, y me definió la cultura de una manera clara, concisa y que da como toda la generalidad de lo que puede ser la cultura en términos abiertos. Siempre se ha confundido la cultura o se ha asociado con lo culto, ¿sí? Pero eso es, digamos, lo que es una definición de cultura desde las élites, pero la cultura va más allá. Marvin Harris la define como un modo socialmente aprendido de vida que se encuentra en las sociedades humanas y que abarca todos los aspectos de la vida social, incluidos el pensamiento y el comportamiento. Cuando hablamos de esto, de que es un modo socialmente aprendido de vida, me remito un poco a las palabras que dije anteriormente y es la forma en la cual nosotros construimos esas estructuras y construimos esa realidad a partir de todo lo que nosotros vamos teniendo en cuenta, de las experiencias que vamos viviendo, de las cosas que vamos sintiendo, de las cosas que nos van alimentando día a día, ese cotidiano que nos hace ser lo que somos, que es lo más importante. Y a partir de esta definición de cultura, se nos creó la gran oportunidad allá en Bogotá de crear una línea de investigación que se llama Publicidad, Sociedad, Cultura y Creatividad, que es una línea de investigación que ya está catalogada en categoría B y que está en todas las líneas de investigación en Colombia como una de las más reconocidas, pero además se crearon sublíneas, intereses particulares de investigadores, y ahí se crea lo que es la sublínea de investigación llamada lenguajes urbanos, que como decía el profesor José, está específicamente centrada en reconocer las expresiones, manifestaciones, comportamientos, prácticas de los habitantes dentro de un espacio determinado. Y nos vimos en la necesidad de hacer una reflexión, y es, en realidad la publicidad que estamos haciendo va dirigida a las personas que realmente debe ir dirigida. ¿Será que la comunicación que estamos construyendo acude o pertenece realmente a los lenguajes que se manejan comúnmente? Y desde allí nos dimos a la tarea de empezar a entender, a categorizar, a investigar. Utilizamos la etnografía como uno de los elementos bases de la metodología de investigación. Salimos a observar, salimos a las calles, salimos a convivir, salimos a entender realmente cuáles son las dinámicas sociales. En eso se basa la verdadera investigación en publicidad, desde mi punto de vista, lógicamente. Puede estar apoyada por muchas otras metodologías de investigación, pero es una invitación que yo les hago. La comunicación es con la gente, y todo comunicador, publicista, diseñador debe ser un gran observador. Partiendo de esto, nos empezamos a dar cuenta y empezamos a analizar que existen una cantidad de categorías que uno puede empezar a analizar, y no categorías por el simple hecho de categorizar, sino por la necesidad también de tener una información mucho más organizada que a uno le permita analizar y construir precisamente esos elementos básicos
que requiere la comunicación a la hora de plantear sus mensajes. Y desde allí empezamos a mirar esas categorías. Quiero mostrárselas porque esto es algo que de alguna manera nos va a llevar a una aplicación específica en publicidad que estamos desarrollando, que es una casa de tendencias importantísima para la comunicación, importantísima para entender realmente qué es lo que está pasando. Y empezamos a mirar, bueno, aquí un poco lo del contexto, vamos a mirar esto rápidamente. Los hermanos Lumière, la llegada del tren a la estación, un cambio paradigmático. La historia que nos cuenta detrás de esto era cómo la gente estaba acostumbrada a una realidad y ellos llegan con este video, colocan una sábana en un lugar, colocan una serie de sillas y la gente que aún no tenía establecido la posibilidad de la imagen en movimiento, cuando ve que ese tren se viene hacia la sábana, todos salieron corriendo escandalizados. El tema de la construcción de la realidad ahí cambia. El tema de cómo nosotros podemos entender qué es lo que verdaderamente está pasando es la mirada. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Vamos a ver algunos ejemplos. La primera selfie de la historia. En Mississippi, miren el tema contextual. En Mississippi tomaban medidas de los trajes de baño. Si no cumplían con esas medidas no podían entrar a la playa. Una selfie de Paul McCartney. La primera mujer sándwich, la mujer publicitaria, dentro de sí misma llevaba toda la información. Marilyn Monroe, antes de ser la Marilyn Monroe que todos recordamos. Las primeras motos Harley Davidson también tenían una aplicación totalmente distinta y era que tenían una cárcel para llevar personas de un lugar a otro que no tenían tanta necesidad de estar en una cárcel, pero podía ser una cuestión de tránsito directamente. Las gafas de Google no son un invento netamente exclusivo de esta era. Antes surgieron y la revista Life las publicó. Un dispensador de whisky, deberíamos pedirle a nuestros decanos en la oficina, por favor. Sí, sí, por favor. Coco Chanel y Salvador Dalí, juntos, ¿de qué hablarían? Debía ser una conversación supremamente agradable. Esta me llamó mucho la atención, el Isolator, que era una máquina para que los estudiantes se concentraran estudiando, se despejaran de todo y se concentraran supuestamente en el estudio. ¿Se los puedo poner a la fuerza ahora, tú crees? Puede No ser, sé si se dejen, ese es el problema. No importa. Esta era las máquinas de apilamiento de la fábrica de Ford. Y volvemos al tema de la mirada. La mirada como recurso, la mirada como proceso de observación, la mirada como elemento fundamental de cada comunicador, independientemente que se vaya por el lado de la publicidad, del diseño, siempre estamos en constante comunicación y debemos aprender cómo comunicar. Esto me lo encuentro constantemente en Bogotá, un mensaje contradictorio, ¿no? Por su seguridad y tranquilidad, usted está siendo monitoreado. Si fuera por mi seguridad y tranquilidad, no me gustaría que me monitorearan. Pero vivimos en una era donde estar monitoreados y estar vigilados es algo constante. Cada vez que ustedes pasan su tarjeta de crédito, lo que están es alimentando bancos de datos. Cada vez que ustedes se meten a una red social y dejan sus datos, lo que están es alimentando bases de datos. A partir de un nuevo mito, antes se hablaba del mito del progreso, ahora es el mito del entretenimiento. Todo el tiempo tenemos que estar entretenidos, todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo, porque si no nos entretenemos, no pasa nada. Es más, las ciudades hoy se convirtieron en un parque temático. Una ciudad no simplemente es el lugar para vivir, sino que existe un fenómeno de la parquetematización. Todo me tiene que entretener, todo me tiene que llevar a un lugar muy específico. Y nos centramos en el tema de la ciudad. Esto es Bogotá, este es el centro de Bogotá. Esto es una esquina del centro de Bogotá. Lima, Bogotá se parecen mucho con algo exquisito de Lima y es que no hay tantos tacos, no hay tanto caos, no hay tanto, ustedes me dirán
De pronto que no es tan cierto, pero los invito a que vivan un día a día en Bogotá para que se den cuenta de las diferencias sustanciales que hay. El tema de Bogotá o de cualquier ciudad, los lenguajes específicos que tiene. Si se dan cuenta en este bus, la parte donde está la información es un lenguaje que tal vez solo entenderán las personas que vivan allá. Una persona nueva que llegue a tratar de vivir la ciudad durará un tiempo en aprender ese lenguaje, en asimilarlo, en construirlo, en entenderlo. Y asimismo, estos lenguajes conviven con la ciudad es dinámica, la ciudad siempre está ahí, mostrándonos cosas que a veces no queremos ver. Esto es las capas de una ciudad, la ciudad todos los días se va construyendo con capas, todos los días va alimentándose de todas las situaciones, de todos los eventos, de todos los elementos que ella misma va proponiendo y que los individuos van proponiendo. Y este es un poco el esquema de lo que es nuestra sublínea de investigación. Sé que lo ven un poco complicado, es una especie de nodos que se van interconectando desde lo que es la ciudad como parte central y de ahí en adelante pues todos los elementos que nos ha interesado abarcar, desde conceptos como la cultura, prácticas, las mitologías, la actualización constante de los códigos que van emergiendo día a día. Y esto es un poco el escenario en el cual vamos a entrar. Ahora sí, las categorías que empezamos nosotros a ver nos dieron la posibilidad de abarcar la ciudad desde otro ámbito totalmente distinto, entenderla, procesarla. La primera categoría que nosotros identificamos es los lugares, y los lugares como un escenario general. ¿Por qué los lugares? Porque el lugar específico es el que me determina lo que son las prácticas y las dinámicas de los individuos. En este caso, está en una zona central, es un monumento que se llama La Rebeca, está en Bogotá, y este monumento fue olvidado por muchos años. Los habitantes de la calle venían, si ustedes se dan cuenta, es una fuente y se convirtió en un lugar de baño para los habitantes de la calle. El monumento estaba olvidado totalmente. ¿Qué fue lo que cambió? Se generó una práctica totalmente distinta. Un artista urbano decidió tatuar este monumento, decidió tatuar a La Rebeca de esta manera. Y fue la única forma en la cual se puso en evidencia que este monumento, que era un monumento nacional, llamado a ser visto de otra manera, pudiera tener como esa atención totalmente distinta de lo que había sido antes. Desde ese momento hubo una restauración de este monumento, la gente empezó a verlo con otros ojos cuando se llamó la atención sobre él. Por supuesto, el artista urbano duró como 2 días en la cárcel, lo tuvieron allá, pero no importa, logró su objetivo, que era lo importante. Este es un lugar específico que está hacia la zona del centro de la ciudad, se llama la Carrera 26, la Avenida El Dorado. Avenida El Dorado precisamente por la leyenda del Dorado que ha existido, el oro escondido, todo lo que ustedes quieran, pero se convirtió en un sitio de expresión total de los escritores urbanos, de las culturas, de la gente que quiere manifestarse de alguna manera. Aquí es muy evidente, si lo alcanzan a ver en la parte inferior, el tema de la intervención del graffiti. El graffiti se convirtió en un elemento fuertísimo en Bogotá. Toda la ciudad está rayada, y está rayada no en el sentido malo, sino en el sentido de cada persona se dio a la tarea de empezar a expresarse. Cuando los medios oficiales se cierran y hay poca información, las calles se convierten en una especie de imprenta popular. Entonces aquí se empezó a dar todo tipo de graffiti, graffiti artístico, graffiti simplemente expresivo, una manifestación o una marcha, y la gente colocaba lo que pensaba en un momento determinado. Quiero contarles algo que pasó específicamente en esta calle. Hace 1 año y medio fue un señor, yo creo que ustedes lo conocen, no es de mi gusto, pero la experiencia da para contar cómo se mueven lo que son las prácticas y dinámicas sociales. Fue el señor Justin Bieber a Bogotá. ¿Lo conocen? No sé si lo conozcan, pero saben, lo han escuchado de él. El señor Justin Bieber fue a dar un concierto en Bogotá y resulta que después de dar el concierto a la noche, el señor dijo: yo quiero ir a hacer un graffiti en Bogotá. La policía lo custodió.
Se lo llevaron a esta calle y el tipo salió haciendo un graffiti, le tomaron fotos, le tomaron todo, con la policía custodiándolo. El Código de Policía de Bogotá dice que es ilegal hacer graffiti en las calles, el de Bogotá por lo menos. Entonces se ha convertido en una expresión, en una manifestación urbana clandestina, que no tiene tantos elementos que protejan al escritor urbano, y además de eso es efímera. ¿Por qué efímera? Porque si a la policía le da por colocarle pintura encima o viene otra nueva expresión, se pierde el mensaje en un momento específico. ¿Qué pasó con esto? Como eso salió en noticias, al otro día la respuesta vino de dos corrientes muy fuertes. La primera, las seguidoras de Justin Bieber, que encontraron en ese lugar un altar para ir a adorar a su falso ídolo, ahí estaba. Y la segunda, más de 300 escritores urbanos salieron en respuesta a esta calle a hacer graffiti. 300, al otro día 300 escritores y un poco más salieron allá. Llegó la policía, llegaron las fuerzas especiales, llegó todo el mundo a querer sacarlos. Y la respuesta de ellos fue: si ustedes cuidaron a Justin Bieber, nos tienen que cuidar a nosotros. Y empezaron a validar la práctica del graffiti de otra manera. Tanto así que el Código de Policía tuvo que modificarse, se tuvo que reunir con los grafiteros, con los escritores urbanos, para determinar un asunto que se tenía que hacer por acuerdo social y no por imposición, pero se dio a partir de una práctica y un contexto específico. Entonces, los escritores urbanos, va a sonar irónico, tienen que agradecerle al señor Justin Bieber por haber ido a Bogotá a hacer un graffiti. Esta es la zona, una de las montañas más importantes de allá de Bogotá, desde donde se puede ver gran parte de la ciudad, se llama Monserrate, pero ahí es donde uno empieza a ver los nodos y las conexiones que puede tener la ciudad. Todas las ciudades son impresionantes, todas las ciudades, como dice Sabina, pues aglomeran personas, pero a veces alejan las costumbres que son tan importantes. La ciudad, este es el mismo cerro, si lo alcanzan a ver, en la parte de arriba está una iglesia, en la parte de arriba de la montaña. Ese es el cerro de Monserrate que les mostraba ahorita la foto desde el cerro. Ahora esta es la foto que se ve el cerro de Monserrate allá. Esta es, por ejemplo, la visión que yo tenía desde mi apartamento, un apartamento que tuve hace un poco tiempo. Todos los días me levantaba y veía el cerro. Todos los días era exactamente lo mismo, el mismo paisaje, pero siempre era distinto. Yo creo que el lugar, más allá de que sea igual, cambias con las prácticas y con cómo nosotros nos relacionemos con ese lugar. Por eso es importantísimo empezar a entenderlo y a desarrollarlo de otra manera. La práctica cambia todo lo que pueda dar en cuanto a significación del espacio. Este es un ejemplo claro de ello. En Bogotá, este es el Jardín Botánico y esa zona específica se llama el Rosedal. A partir de unos años y a partir de prácticas de consumo específico, el lugar se resignificó. Ahora ya no solo es Jardín Botánico, sino que pasó a ser un lugar de eventos. En este caso hay un matrimonio en pleno Jardín Botánico. Estas son otro tipo de prácticas. Esto es Caminito en Buenos Aires. Como la misma esencia del lugar, los colores, las mismas construcciones van demarcando específicamente el lugar. En esta zona, muy colorida, tiene una particularidad y es que si han ido, no sé si han ido, son 3 cuadras por las cuales ustedes recorren y es una cuadra netamente turística. Si ustedes se salen de ese nodo, inmediatamente pueden tener problemas porque ya se aflora la inseguridad, empiezan a haber otro tipo de dinámicas totalmente distintas. Las plazas de mercado, los mercados populares, ustedes no saben cuánta información puede existir allá. Cómo la gente ubica sus productos, cómo la gente los muestra, cómo la gente está interactuando con nosotros. Es un elemento de comunicación muy interesante. Y pasamos de lo popular a lo élite. Los restaurantes, cómo también pueden revalorizar una zona. No sé si ha pasado aquí en Lima, pero allá en Bogotá, zonas que eran totalmente olvidadas, llegan las constructoras, llegan familias con mucho dinero, compran las casas y las llenan de centros comerciales, las llenan de espacios totalmente distintos, porque, insisto, el tema de la parquetematización se convierte en un elemento fundamental
de las sociedades. Narcobollo, comida típica costeña. Los bollos son como una especie de no sé cómo decirlo, como envuelto de maíz, como masa de maíz, que se dan en la zona de la costa colombiana, zona de Cartagena, Barranquilla, y resulta que este señor montó un puestico en la calle y empezó a vender, y a la gente le gustó mucho. Y empezó a vender, a vender, a vender, a vender, su negocio creció, y la policía llegó a molestarlo muchas veces porque decía que su negocio no había crecido por las ventas, sino que él era como una especie de fachada del narcotráfico. Nunca le pudieron demostrar nada, y él, en respuesta a eso, llamó a su local Narcobollo. El bollo como la torta de maíz esa, la masa, y el narco como una zona para que la gente lo reconociera. Hoy en día hay franquicias por todo el país, pero miren que, insisto, el contexto fue lo que determinó el nombre del lugar. Centro de Lima. Insisto, maravilloso centro de Lima. He podido visitarla muchas veces y es la forma en la que uno puede interactuar en ese lugar, pero se convirtió en un lugar netamente turístico. Yo les hago la pregunta, la plaza que está allí, ¿qué tanto es de los peruanos o qué tanto es para los extranjeros? Tengo entendido que hoy en día muchas zonas de Lima tienen cámaras de seguridad pensando en el turismo. Lógicamente el turismo es una fuente de trabajo importante. Vuelvo a repetirlo, qué tanto es de los limeños y qué tanto es de los extranjeros. La segunda categoría que nosotros identificamos es lo divino. Y lo divino asociado a muchas cosas, no solo a lo religioso, pero sí determina un poco lo religioso. ¿Por qué lo determina? Yo creo que de México a la Patagonia somos países muy creyentes, sin importar la religión que cada uno tenga, sin importar las creencias o la fe, cada país está muy influenciado por la religión y muchas de las prácticas se van desde ahí, desde las decisiones políticas hasta las prácticas individuales, se pueden desarrollar a partir de precisamente las creencias. Este es el divino niño que supuestamente define a Bogotá. Yo no soy católico, no profeso ninguna religión en particular, pero me he dado a la tarea de entender estas imágenes, lo que pueden representar para las personas y cómo pueden influenciar en las personas. Hay un lugar, un barrio que se llama el 20 de julio, donde el divino niño es como uno de los personajes más influyentes dentro de la comunidad. La gente cree, esto es un taxi que yo un día tomé para mi oficina, en el cual tiene sus propios altares y cada cosa de ese altar, de ese pequeño altar, tiene un significado. La flor está allí por alguna razón, el billete está allí por alguna razón, el arroz está allí por alguna razón, hablan de la fortuna, hablan de la abundancia, pero la gente siempre está invocada hacia algún lugar. Hay todo tipo de merchandising también que se da a partir de esa práctica. Y hay todo tipo de mitos. Por ejemplo, ustedes saben que Colombia ha sufrido un gran flagelo de violencia por guerrillas y narcotráfico desde más de hace 60 años. Y este pequeño objeto llamado escapulario, por lo menos allá en Bogotá y en Colombia, significaba para la gente que estaba dentro del conflicto armado algo, un mito sobre el cual construían toda su fe. Los llamados sicarios, que eran los matones que se encargaban de hacer el trabajo de los grandes narcotraficantes, siempre llevaban uno de ellos aquí en la muñeca, y ellos mismos decían que el día que ese escapulario se les cayera era el día que iban a morir. Lo bendecían, hacían todo precisamente anclados en esa fe, y si algún día se les caía, ese día ellos sentían que podían morir. Entonces miren que va muy anclado a las historias que van detrás de cada objeto. También tiene que ver un poco con la parte de mitos que cada representación va dando. En este caso, este es un médico venezolano, no sé si lo conozcan, José Gregorio Hernández. Mi papá es un creyente total de él. Dicen que si se le hace una novena, era un médico que curaba,
murió, lo canonizaron y supuestamente hace una novena durante 9 días con un vaso de agua al lado y lo cura de todas las cosas que tenga mal. Insisto, mi viejo es un tipo que cree mucho en este santo y uno lo ve haciendo su novena constantemente, no se ha curado de nada, pero sigue creyendo. Pero miren que aparece otra vez este personaje y aparece ya como una forma de curación popular, ¿no? La gente cree y se acomoda todo su discurso también ahí. Miren, el carro, además de tener un alerón, tiene una imagen de Jesús. También lo divino es cómo ponderamos otras cosas, ¿no? Ya en Colombia tiene una ponderación a ciertos personajes, o también tenemos una ponderación a elementos como estos. Yo diría que los nuevos tótem posmodernos son estos dispositivos. Imaginen ustedes un día sin un celular, ¿qué pasaría? ¿Se mueren? Yo diría que no pasaría nada, pero hay una especie de implosión en los estudiantes. Sí, porque además la práctica se ha generado a partir de eso. Es un tótem posmoderno. Sin esto es como... Sí, de la realidad, porque la realidad se construye de otra manera. Ahora se construye a partir de otros dispositivos, a partir de otra escena total. Cuando yo le cuento a mis hijos que cuando era chiquito no había internet y que habían 3 canales en la televisión, dicen, ¿pero cómo hacías? Es imposible, no podías vivir, me dicen. O sea, su mundo, su universo está construido en torno a algo que le es familiar, ¿no? O sea, claro. Ese es su modo de concebir el mundo, ¿no? Y por supuesto, él valora estas cosas, ¿no? Por supuesto. Miren algo, una anécdota muy, muy específica. Yo le cuento a mis estudiantes. Hoy en día todo se maneja a partir de un control. Yo debo tener el control de absolutamente todo. A partir de un dispositivo yo puedo controlar mucha parte de esa realidad que yo manejo. Pero yo les cuento a mis estudiantes del tema de la televisión. ¿A que no adivinan quién era el control remoto de mi papá? ¡Yo! Papá me decía, vaya y cámbielo, y yo tenía que parar, cambiar, y no había un control específico, ¿sí? Porque la construcción de la realidad era totalmente distinta. Y ahí habla de cómo, insisto, la mirada nos puede dar elementos totalmente diferenciales y cómo el concepto de cultura varía según cada época. Acuérdense que es un modo socialmente aprendido de vida, pero es algo que yo aprendo en un contexto de espacio determinado, que tiene muchas variables, como la técnica, la tecnología. Miren lo divino, esto me lo encontré en Argentina, el Papa Francisco. Si ustedes se dan cuenta en esta publicidad, están tachados la señora Cristina Kirchner y su acompañante, pero al Papa no lo tocan. Miren que es la propia intervención de la gente. Sería como un pecado intervenir al mismo Papa. Y miren que justo argentino quedó el Papa. Lo ponderan a niveles impresionantes. No se alcanza a ver en ese edificio de allá, está la imagen del Papa, se las voy a acercar. Todo el edificio es el Papa con la bandera argentina en la parte de atrás. Todos los partidos se unen al Papa Francisco, Partido Demócrata Cristiano, que Dios ilumine a nuestro cura gaucha, Francisco I. La ponderación de objetos también es desde cómo nosotros nos relacionamos con esos objetos, así como hoy en día las nuevas generaciones no pueden despegarse de esto, otros tienen objetos que también los consideran como tótems. Este es una persona que brilla zapatos y que tiene en su cajón hasta un corazón y que da como muchas ganas de verlo. Además está amando la lectura, una fotografía lindísima que me encontré en Bogotá. La gente interviene hasta sus propios autos. Esto es un taxi en la zona donde echan gasolina, coloca a la Virgen María en medio de unas nubes. Y contradicciones de este estilo, ¿no? Una esvástica y al lado dice harekrishna.com. Calles de Bogotá, ya perdoné, ¿y tú? O la Virgen, que allá en Bogotá es la Virgen del Carmen, que siempre está como cuidando a los conductores. No sé si es la misma de acá, pero es una forma de creencia.
La religión está inmersa en todo, lo divino es, insisto, la posibilidad de ponderación que tenemos sobre la fe, sobre algo que creemos, sobre los objetos, sobre cómo construimos nuestra realidad. Y aquí está un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, en Cusco. Cuando fui después a Aguascalientes me encontré a este Jesús negro y empecé a ver y a escuchar todas las historias que la gente iba contando a partir de ello. Me pareció interesantísimo y me pareció que también es una forma de validar lo que son nuestras culturas antes del catolicismo, que es algo que admiro mucho de Perú, por lo menos lo que he vivido, lo que se me ha mostrado. La tercera categoría, lo popular. Y lo popular no en contradicción con lo élite, sino lo popular como toda aquella manifestación que una persona quiere expresar, pero que no cuenta con los recursos para hacerlo a partir de medios oficiales. Como todas esas alotopías, entendidas como desviaciones a la norma de lo que debería ser, de lo que la gente quiere comunicar. A veces no hay necesidad de pedir permiso para hacer algunas cosas. Y aquí lo podemos empezar a ver. No sé si en pantalla ustedes alcancen a leer qué dice ahí. I love you. Pues su forma de interpretación del mensaje. En un lugar donde venden artesanías, accesorios de moda y hogar. Apropiación de un espacio. Un camión que se convierte en un lugar de venta de almuerzos y desayunos. ¿Cómo yo soy capaz de apropiarme de esos espacios? Intervenciones de marca. No sé si alcanzan a leer. Ardidas. A todas las dejo ardidas en unos boxers. La gente también quiere comunicarse de otras maneras totalmente diferentes, ¿no? Porque no solo vende un servicio, que es el internet, sino que además debe ser re rapidísimo porque es banda re ancha. Y si ustedes se dan cuenta, se da la posibilidad de comunicar o por lo menos de interactuar de una manera distinta. Es capaz de intervenir haciendo una tipografía específica para comunicar algo. Se tomó el trabajo de hacerlo. No necesariamente tiene que estar institucionalizado para ser real. Son cosas que uno se encuentra todos los días. Insisto, si ustedes salen a mirar, a observar la calle, se van a encontrar con una cantidad de manifestaciones que a veces pasan por nuestro lado y ni siquiera nos damos cuenta. Esta es increíblemente sorprendente. Porque además miren esto, ¿qué es lo que le interesa vender a él? ¿Su buena ortografía? No, que coloca bien los vidrios. Los escribimos mal, pero los colocamos bien. Un uso retórico, un uso creativo de, no sé, de su propio error. Servicios diferenciales. Baño de damas, pero si va a ser chichi, tiene un precio. Si va a ser popó, tiene otro precio. Y manifestaciones creativas de este estilo que también intervienen sobre el producto. No sé si aquí se conozca, chunchulla y bofe apanado son como especie de las vísceras de la vaca. Pero más o menos son las vísceras, pero estas son con sabor a pollo. No sé si lo alcances a ver. Sí, sí, chunchulla y bofe apanado con sabor a pollo. ¿Quién me quiere decir qué dice ahí? Emparedados. El sistema jeroglífico del universo visto ahí, ¿no? Además, si ustedes se alcanzan a dar cuenta, la E y la M son la E y la M, pues es la M de McDonald's, simplemente modificada y girada. Esto es algo que cuando me lo encontré, no solo no podía creerlo, sino que me parece increíble la cantidad de cosas que se pueden dar a partir de la unión y conversión de lenguajes. Novena Copa Achichechi, pero el achichechi es lo que llama la atención. Asociación de chicos chéveres y chimbenguenchones de la 15. Pero además es la novena copa, o sea que existieron 8 copas atrás. Esto fue en el 2008, pero imaginen cuántas van. Pero también llama la atención una tortuga en la parte inferior haciendo una chilena con un gorro de Navidad. No sé si la habían percatado. Estos son
recursos, somos recursivos todo el tiempo. Creo que los latinoamericanos somos recursivos. En medio de las crisis, los lugares de creatividad más abiertos son estos, ¿sí? Y aquí pasa, miren, no hay necesidad de colocar un timbre, simplemente con una especie de chicharra al estilo Chapulín Colorado, puedo llegar y decir, timbren desde ahí. Con estos dos ejemplos que vienen les voy a contar una pequeña historia que ocurrió allá en Colombia. Hay un señor, si lo alcanzan a ver, se llama Game Over Mosquera. Y hay otro señor, esta es la cédula de ciudadanía colombiana, que se llama Batman Roberto. Ustedes lo pueden buscar en Facebook, lo pueden encontrar fácilmente. Pero miren que a nivel de contexto pueden ocurrir muchas cosas. En la zona de La Guajira, específicamente donde hoy en día tenemos un problema con Venezuela por la frontera, hace muchos años unos políticos que iban a favor de votos, querían votos para las elecciones, fueron a la zona alta de La Guajira a convencer a las comunidades indígenas que tenían que sacar la cédula de ciudadanía para poder votar. Les llevaron registradurías allá para poder sacar la cédula. Y como la gente de allá es comunidades wayú, no sabían el español, no sabían firmar, no sabían leer, les empezaron a colocar nombres terribles. Ellos decían en un nombre, su nombre wayú y se los cambiaban y les colocaban, no sé, circuncisión, yo no sé qué, y a todos los pusieron naciendo el 31 de diciembre. Entonces hay una gran comunidad que nace el 31 de diciembre. Si pueden buscar ese documental, se llama Nacimos el 31 de diciembre y cuentan la historia precisamente de cómo por un tema contextual, por buscar votos, por ganar elecciones, cambiaron toda la identidad de la gente de unas rancherías y de unos lugares totalmente indígenas. Entonces miren que el contexto es totalmente importante. Creo que todos reconocerían cuál sería el referente específico de esta imagen, ¿no? ¿A qué se les asocia? Juan Valdés. ¿Conocen el logo de Juan Valdés, no? Este señor ya no es Juan Valdés, sino es Jesús Hernández, y ya no vende café, sino vende lechona, que es un chancho relleno. Pero miren que hace uso de un recurso específico que es una marca ya reconocida. Miren que aquí hay otro tipo de escenarios, y es que así como la publicidad puede comunicar, la publicidad también puede ser intervenida, o la comunicación. Esto fue una campaña muy bonita que se realizó en Medellín, que era: las mujeres tenemos derecho a no tener hijos, como una decisión de la mujer. Me parece bien interesante. Fue intervenida y quedó: las mujeres tenemos derecho a no tener hijos de puta. El contexto, volvemos a lo mismo. Una forma de venta, no a las FARC, sí al salpicón. Volvemos al tema de globalizar todo, ¿no? Orinales públicos, public urinals. Creatividad, salchichón de pollo broster. Debe saber rico. Dime. Ah, no, no sabemos. Creatividad. No lo probaría igual, pero... Venta de zapatos de segunda, se anchan zapatos a lo largo y a lo ancho. Se anchan a lo largo y a lo ancho. No hay necesidad de pasar, insisto, por una institucionalización, simplemente la gente lo hace porque son sus recursos. Yo les insisto con esto, salgan a observar todo lo que pasa a su alrededor. Una miscelánea de dos hermanos, uno se llama Seven y el otro se llama Leven. Y patrocinado por Coca-Cola. El tema de los signos indexicales, ¿no? A favor tocar el timbre, la flecha está para abajo, pero el timbre, si lo alcanzan a ver, está al lado derecho de ustedes. Esta me la encontré realizando un comercial en una zona de Colombia que se llama Coveñas, en una base militar naval, donde tenían un helipuerto. No sé si se alcanza a ver bien. Es una infografía que dice como los cuidados que debe tener la persona cuando está cerca o lejos de un helicóptero, qué tipo de cosas debe tener. Lo que más me llamó la atención es la parte donde está arriba
una hélice pegándole a un muñequito, ¿sí? La parte de abajo se las voy a leer porque creo que no se alcanza a leer. Dice, nunca se acerque o se aleje cuesta arriba. Y sale el muñequito. Y entre paréntesis dice, las hélices son muy costosas. No dice se le va a bajar la cabeza. No dice puede perder la cabeza. No, las hélices son muy costosas. Andrés, hay un dramático caso de una chica acá en Piura que en el afán de acercarse a... ¿El premier fue? ¿Alguien se acuerda? Sí, al ministro, mientras el ministro estaba bajando aparentemente el helicóptero, no sé cómo o por dónde se acercó, el asunto es que el helicóptero la mató. ¿Ya? Ahora, ni siquiera era un espacio como que el que tú tienes ahí graficado, ¿no? Era un espacio plano, ¿no? Pero básicamente está dentro de la misma órbita, ¿no? Claro. Y por supuesto, toda la repercusión mediática tuvo que ver con el tema de que ahora el ministro tenía que hacerle caso al pedido que por supuesto quedó ensangrentado en papel ahí al costado, ¿no? Y por otro lado estaba el tema de que, bueno, pero la persona, ¿por qué se acerca? Entonces, toda la repercusión mediática en torno al fenómeno en sí mismo, que en este caso aparece estrictamente en un territorio gráfico, ¿no? Claro. O sea, está convertido en lenguaje, ¿no? Claro, pero mira lo interesante de esto, lo mediático siempre está generando una respuesta a todo lo que pasa en lo cotidiano, lo exagera y lo cuenta a su manera, que también es un tema de cómo se construye la realidad desde lo mediático. No todo lo que cuentan los medios es real, pero aparece como real porque es institucionalizado. Y por eso este tipo de manifestaciones empieza a surgir. Miren esto que es una marca élite allá en Colombia, se llama Bancolombia, y sacaron una campaña para todos los lugares de Colombia, para todos los municipios, para todos los espacios, para todos los lugares siempre tenía que existir una valla publicitaria con un mismo mensaje. Por falta de investigación, no se percataron que existe un municipio en Colombia que se llama Mariquita. Si ustedes leen todo junto, el texto publicitario dice Mariquita, juntos crecemos. Una marca élite. Falta de investigación. Una misma tienda popular, patrocinada por un lado por Pepsi, por el otro lado por Coca-Cola. Y esto es algo que para mí fue un hallazgo increíble. Si se dan cuenta, en la parte inferior arriba de donde dice carnes a la plancha, hay un plato que se llama pollo al orégano. Exquisita combinación de pollo desmenuzado con verduras salteadas y entre paréntesis dice vegetariano. La gente busca su forma de comunicar, la gente hace sus propias infografías y hace sus propios avisos. Es algo que está totalmente presente. Lo cotidiano también está allí, no reciclable. La gente sale y arma sus propias funciones. Esto es en la carrera séptima en Bogotá, una de las carreras más concurridas allá en pleno centro. Y la gente siempre está interviniendo las formas. No dejemos de soñar, no dejes de soñar. Una marca muy reconocida ya, el peor enemigo de Terminator, Lechonator. Personajes que, insisto, en medio de la crisis buscan sus formas de ganar el sustento diario. En este caso es un personaje que por medio de una vara trata de mantenerse como en equilibrio. Personajes que salen a buscar su sustento. Creo que en todas las ciudades latinoamericanas podemos encontrar este tipo de manifestaciones. Infografías urbanas, totalmente complejas para entender, pero nos hacemos la forma de entenderlas. Personajes característicos. Esto es un lugar que se llama Los Héroes en Bogotá, donde cuando para el semáforo salen todo tipo de manifestaciones. No solo encontramos el que vende productos, sino hoy en día todo tipo de manifestaciones empiezan a emerger allí. Venta popular, esto es en Medellín, pero la gente se apropia a sí misma de las marcas. En la parte inferior, si alcanzan a ver, dice Jeff, es una marca muy reconocida en Bogotá. Este me lo encontré en Barranco, aquí en Lima. Pero yo no estoy maldita, solo ligeramente mal bendecida. Llamó muchísimo la atención, muchísimo la atención. Eso me lo encontré hace 2 años que vine precisamente a esa zona. Cuarta categoría, las expresiones.
Y en estas expresiones la divido específicamente en un centro de investigación que nosotros hemos tenido, que son el cartel, que ha permanecido, por lo menos en Bogotá, ha permanecido como los principios propios que tuvo en algún momento Toulouse-Lautrec o Cheret, se siguen manteniendo allá. Hay una cantidad de características en términos tipográficos que se ha mantenido y que ha comunicado. Está la segunda parte, que es el graffiti, y la tercera parte, que son las calcomanías. Se está utilizando mucho la calcomanía allá en Bogotá y hemos empezado a estudiarla mucho más aterrizado. En todos los lugares empiezan a aparecer carteles y los muros se convierten como en ese centro de expresión, que conviven muchas manifestaciones. En este caso, si ustedes se dan cuenta, está el graffiti, sea el tag, que es como la firma del escritor urbano, sea el stencil, que es como la representación en positivo y negativo de una forma, o sea el cartel, como lo vemos allí, que están conviviendo en un mismo lugar. Y cada rato se empiezan a generar capas, capas y capas y capas de la ciudad que se están concentrando allí. La ciudad comunica de todas las maneras. Cuando hay elecciones políticas, la ciudad se llena de carteles, precisamente en esa necesidad. Estos son los personajes que colocan los carteles. Hay empresas dedicadas a eso, más allá de que están prohibidas, hay empresas que se dedican a eso, que tienen promoción por toda la ciudad, con características gráficas totalmente distintas. Black Sabbath en concierto, los hermanos Karamazov en el Teatro Libre y, insisto, la serie de capas de la ciudad que se va construyendo. Y por otro lado está el graffiti, que son manifestaciones. Me llamó mucho la atención, en todo el recorrido que he tenido en Lima son muy pocos los lugares donde hay graffiti. Puede que yo no haya ido a los lugares donde se concentre mucho. He venido de Miraflores hacia acá y fueron muy pocos los lugares donde encontré que había graffiti. En Bogotá ustedes pueden encontrar graffiti en cualquier lugar. Insisto, lo de Justin Bieber ha institucionalizado, por otro lado, el tema del graffiti por acuerdos sociales. Y ustedes pueden encontrar de todo tipo y en todos los lugares. Ya no solo se hace graffiti a nivel de los ojos, ya no es la pared que está aquí, sino ustedes pueden subir a un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso. Los mismos escritores urbanos están empezando a colocarse una serie de retos totalmente distintos para comunicar, porque ya no solo vale la calidad, sino vale el reto de hacerlo en un lugar donde nadie lo ha hecho. Y se empiezan a establecer una serie de reglas y parámetros entre ellos, unas reglas que están ocultas, que son una especie de código entre escritores urbanos donde a los que llevan mucho tiempo y son reconocidos, nadie los toca, nadie se puede meter con ellos porque de alguna forma puede generar una especie de guerra en términos visuales. Se ha dado muy fuerte el tema del grafiti artístico en Bogotá. Muchos se han especializado en eso y muchos hoy viven de eso. Uno pensaría cómo uno puede vivir del grafiti. En Bogotá se está viviendo del grafiti. Hay una tendencia muy fuerte que vino de Nueva York, más o menos en la década del 60 con el hip hop. Y posterior a eso hay un personaje que en el mundo se ha dado como muy reconocido, que es Banksy, que ha tenido una influencia muy fuerte sobre los artistas urbanos locales de Bogotá y de Medellín. Y Obi, que fue el que hizo la campaña de Obama a la presidencia, fue el que hizo la gráfica de la campaña, pero que hoy en día es uno de los personajes artistas urbanos más reconocidos. Todo tipo de trazos. Este artista se hace llamar Mephisto, es el seudónimo. La capacidad de trazo que tiene, miren que si en diseño y en publicidad entendiéramos que podemos aprender y extrapolar todas esas capacidades de los artistas urbanos a nuestro ejercicio, volver al tema del boceto, volver al tema de aterrizar ideas antes de empezar a pensar que nuestra solución creativa o comunicativa es ponernos enfrente de un computador, utilizar pinceles de Illustrator o Photoshop y que eso nos va a dar la solución creativa. Pienso que deberíamos volver un poco más atrás al tema tan básico como lo es el trazo, y de ahí podríamos aprender. Miren que la textura misma de los muros termina generando otro tipo de manifestaciones. No todos los muros son lisos, que eso es otro reto importante para el escritor urbano. Se llama Lesivo. Este es otra vez Mephisto, este es Chat Noir, y todo espacio se convierte como en una especie de generación de lienzos, de todo tipo. Stencil, esto lo hizo Toxicómano, y esta es una combinación de artistas locales que terminaron haciendo un gran muro en una zona céntrica de Bogotá.
También sirven para generar protestas sociales. Esto está al frente de un lugar que se llama el Centro de Memoria por todas las desapariciones que han existido de movimientos sindicales y de personas que se han dedicado a trabajar políticamente por las sociedades. Y esto es una gráfica muy fuerte y establecida por las mismas comunidades. El manejo del color, el manejo de la forma, el manejo de la línea, el manejo del trazo y el manejo específico del lugar donde lo colocan, porque miren que acá no solo tiene que interactuar con un muro, sino tiene que interactuar con lo que compone el muro. Hay zonas donde hay ventanas, hay zonas donde tiene que funcionar solo y los artistas locales o los artistas urbanos en cualquier lugar tienen que tener muy en cuenta eso a la hora de desarrollar sus procesos. El stencil termina convirtiéndose también como una forma de generar mensajes sociales, vacúnese contra la agresión, o manifestaciones netamente artísticas, en este caso tomando un poco la referencia del arte mexicano y las máscaras, como aquí se ve. Y está otro tipo de graffiti, que allá en Bogotá lo llamamos el graffiti lírico, que simplemente intenta comunicar algo específico. Allá en Bogotá a nivel del lenguaje se ha recuperado un poco el tema de palabras que antes se habían perdido o habían entrado en desuso. Una de ellas es su merced, refiriéndose al otro, dándole respeto, y lo recuperó un poco una señora llamada Andrea Echeverry de Aterciopelados, no sé si conocen el grupo. Ella empezó a llamar a todo el mundo su merced, su merced, su merced, y revalorizó la palabra y la puso en escena otra vez. Y la gente en Bogotá la está utilizando. Este es un proceso de construcción. Miren que hoy en día los artistas urbanos ya no solo cuentan con recursos que vienen de otras instituciones. Esto fue patrocinado después de lo que pasó con Justin Bieber, fue patrocinado por la misma alcaldía local de Bogotá, donde les dieron andamios, donde les dieron pinturas, y terminó generándose este tipo de manifestaciones que terminan embelleciendo una zona de la ciudad. Yo insisto con esto, el graffiti se puede dar desde dos vertientes. La primera, como una invasiva de la ciudad, como una repercusión, pero también es una forma de expresión de la gente que no tiene cómo comunicarse en otros medios. Esto es en la 26, la paz es nuestra. Hoy estamos nosotros con un proceso de paz bastante conflictivo con las FARC. La quinta categoría que nosotros hemos empezado a mirar son los objetos que nos cuentan historias totalmente. Y estos objetos de alguna manera se relacionan con nosotros. El primero de ellos, si lo alcanzan a ver aquí en pantalla, es una peinilla, que lo primero que cuando empezamos a analizarlo con el grupo de investigación y con el semillero de investigación, qué historias nos contaban ese objeto particularmente, a todos nos remitió a la imagen de nuestro abuelo que se guardaba un peine de ese mismo porte en el bolsillo trasero de su pantalón y llegaba perfectamente peinado a todo lugar, porque siempre tenía su peine y su pañuelo. Es una práctica muy de época, nosotros ya no utilizamos eso. Esto es una olla que todos los colombianos tienen, se llama la olla express o la olla atómica, le llaman así en algunos lugares, que tiene su propia práctica. Allá se come mucho lo que es el frijol y se hace en este tipo de olla, no sé si aquí exista. Olla a presión, allá se llama olla atómica. Objetos como estos, no sé cómo se llaman, en tema del lenguaje también de nombrar un objeto es totalmente distinto. ¿Siguen llevando pilimili acá? Pilimili. ¿No? Allá se llama moña. Moña. Yo no conozco porque mi hija usa. Vale la aclaración. Vale la aclaración. El lápiz mirado número 2 para todo colombiano fue importante para las pruebas de estado que se hacen cuando uno pasa de bachiller. Para graduarse como bachiller, todo colombiano tiene que utilizar este tipo de lápiz. Estos objetos también son fuertísimos. En toda farmacia en Colombia al frente todavía siguen existiendo estos objetos que montan a un niño con una moneda y empieza a ir para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Pero les dan distintas experiencias. Por ejemplo, este puede ser el Barón Rojo von Richthofen, Segunda Guerra Mundial. Un carlista. Sentado enfrente de un dálmata. No, nunca lo he podido entender. Un proyecto de jirafa.
Este es un esfero muy común allá que se llama el kilométrico, que todo el mundo se comía la tapa, así como aparece en pantalla, y termina siendo un objeto totalmente representativo. Cajas de fósforos El Rey, que son marcas muy específicas de Colombia. Sería bueno que ustedes encontraran cuáles son las marcas representativas. Yo aquí les voy a mostrar unas. Chocorramo es una marca muy representativa de Colombia, a tal punto que la gente se toma fotos con Chocorramo. La casita roja de la vivienda era una alcancía que nos daban en un banco. Todo niño de mi época tuvo estas, pero era una alcancía que no tenía por dónde sacar las monedas. Entonces a uno le tocaba calentar un cuchillo a la estufa para poder sacarlas porque no había ninguna otra posibilidad. El calzador, aquí existe, supongo. Todo papás lo tiene, eso sí, no hay. Allá en Colombia están sacando un calzador que es largo para uno ni siquiera tener que agacharse. Pero además por el otro lado es rascador, entonces rasca espaldas. En Colombia esto es el color de los taxis, es amarillo, pero no ustedes van a Bogotá y pueden encontrar todos los tipos de amarillo. No hay un pantone definido, no hay una gama definida de amarillos, pueden encontrar todos los tipos de amarillo. Este es un Superman que hay en la ciudad de Medellín, en la zona de industriales, un Superman pensativo, en la mitad, una estatua bastante interesante. Para los diseñadores, ¿aquí hay algún diseñador o publicista? Si se le acaba la creatividad, tome Adobe. Intervenciones de autos para tratar de personalizarlos. Y este me lo encontré en Cusco. Era un calendario que se llama La Malcriada, que trata de mostrar a las grandes mujeres luchadoras del Perú. Me pareció muy interesante. Y esto, uy, qué pena, se volteó la imagen. Esto me lo encontré aquí en la Plaza de Lima. Encontré una muñeca, no sé por qué razón, no sé si hay algún mito o algo con esto, pero una muñeca abandonada en una banca. No pude dejar de tomarle una foto. La sexta categoría son los personajes que todo el tiempo nos están recordando y nos están mostrando que hacemos parte de algo, y no solo habla del personaje famoso que vemos en los medios de comunicación, sino habla del personaje que tal vez nos hace reír cuando entramos a un salón de clases, de la persona, el buen conductor que reconocemos, el que nos vende algo en la calle que recordamos. Son esos personajes que nos alegran el día cotidianamente, que nosotros debemos empezar a reconocer. Aquí les voy a mostrar algunos de ellos. Hay un señor llamado el indio amazónico en Colombia. Es este tipo que es una combinación de todas las culturas indígenas del universo y que supuestamente es curativo. La gente confía en él y lo llama todo el tiempo. Esto es un personaje que murió, lo mató, parece que los paramilitares, todavía está eso en juego, pero fue un personaje que a partir de la sátira política se dio a reconocer en Colombia. Se llama Jaime Garzón. Tenía unos programas de humor negro bien fuertes y siempre criticaba mucho tanto al gobierno de paso como a los políticos que siempre estaban buscando partidas. Este era uno de sus personajes, llamado Heriberto de la Calle, muy interesante. Y lo que quedó con él fue que se convirtió en una especie de símbolo de la lucha popular. Jaime Garzón se anticipó a la historia, pero lo condenaron a no vivirla. ¿Cuántos de estos existen en nuestra Latinoamérica? Este es otro personaje llamado Moreno de Caro. Es un político colombiano que hizo todo tipo de cosas, de robos, pero que tenía una particularidad y era que llegaba al Congreso siempre con una sorpresa. Un día llegó con una caja y dijo: es que ustedes son todos unas ratas en el Capitolio Nacional, y abrió la caja y de la caja salieron ratas. Era como muy fuerte, sí. Personajes como estos, no sé si lo alcanzan a ver en la mitad de la fotografía, me lo encontré en una ciudad de Bogotá, un personaje dándole un abrazo a un árbol, me llamó mucho la atención, fui a hablar con él y me dijo que era una forma de desfogar energías. Me pareció muy interesante. El Chavo del Ocho, Roberto Gómez Bolaños, en una calle de Bogotá. Personajes como este es un personaje que está en la Tadeo, en la universidad donde yo trabajo, vende llamadas, allá se vende minutos, siempre tenemos como la forma jocosa de decir que los colombianos se nos está acabando el tiempo cuando se acaban los minutos para hablar por celular. Entonces eso es como una forma metafórica de hablar.
Y este es un personaje que siempre me llamó la atención también allá en La Tadeo, es un habitante de calle, pero todas las mañanas entre 8:30 de la mañana y 9 de la mañana se para en una esquina, se sienta en una esquina de Bogotá a leer el periódico. Y todos los días uno lo encuentra. He tomado más o menos unas 70 fotos de este personaje, voy y le llevo desayuno, me pongo a conversar con él y es apasionante. Vive en la calle, no tiene ninguna atadura social ni nada. ¿Cuál otra sabe? ¿Qué cosas tiene la vida que nos dice el corazón? Si hoy te miran como un perro, si hoy te miran como un gato sin saber lo que decir, detrás de aquella señora que te dice tantas cosas que te rompe el corazón. Te regalo estas 2 rosas, una para ti y otra para la nena. Cada paso que nos da, cada paso que nos dice, sin decirse qué pasó. Mira la lluvia que cae, sin mirar las caras, pero siempre el corazón. Estos son unos personajes, yo me pongo mucho a hablar con la gente es parte esencial en las formas de comunicación. Este es un personaje que me encontré en una calle de Bogotá, en un barrio que se llama La Macarena, se puso a cantarnos sin esperar nada a cambio, simplemente porque quería cantar tanto en inglés como en español. O estos que se pusieron a bailar. Niño, 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 sacúalo que tiene arena, de veras, venga. Papá, acá, pegó, que pasen buenas tardes, ra, triqui, Halloween, mi papá es un vago por aquí, ra. Andrés, para referencia más cercana de todos ustedes, acá nomás tienen al WhatsApp. Personaje querido y amado por generaciones de esta universidad, carambas. Entonces, es más o menos el enfoque que él está proponiendo, ¿no? O sea, eso es algo muy cercano a nosotros, pero está en todas partes. ¿Sí? Yo quiero conocer el WhatsApp. Ahora te lo presento. Otra categoría, las señales. Y en las señales he incorporado no solo las señales de tránsito, sino todo lo que nos pueda estar comunicando. En este caso, por ejemplo, lo que es la publicidad que nos está comunicando todo el tiempo. En este caso, esto es un paradero de bus. Y dice por los niños desarme, alguien lo tachó y dice por los niños resiste. Y miren que ha pasado que en Bogotá la señal de tránsito se ha convertido en un lugar también de expresión, de una expresión mucho más elaborada. Por ejemplo, esta señal de tránsito es prohibido los camiones y le pusieron prohibido el SMAT. El SMAT son como las fuerzas policiales como el SWAT en Estados Unidos, que ha cometido muchos atropellos allá en Colombia, entonces la gente empieza a intervenir la propia señal. Mírenlo acá, esto es en un barrio que se llama La Soledad y una señal de pare se convierte en algo de una manera distinta. Pare y sonría. Pare y coquetee. Pare, por Dios, pare. Miren que esta fue otra, disculpen otra vez, se fue de lado. Dice ni ley 30 ni reforma. Allá hubo una manifestación muy fuerte de los estudiantes hace 2 años porque querían cambiar la ley estudiantil, la ley de los estudiantes, la ley de educación, que terminaba afectando a la gente que quería estudiar, querían volver técnico lo profesional, y eso fue una manifestación impresionante y los estudiantes mismos lograron tumbar la ley y se dio a partir de este tipo de protestas. Hoy en día en Bogotá las señales de tránsito, las señales publicitarias se convirtieron también en una forma de mostrar los intereses políticos. En Bogotá, Gustavo Petro es el alcalde de Bogotá y está en este momento por el referendo para que no existan las corridas de toros en Bogotá. ¿Por qué? Porque hay un grupo de élite en Bogotá que quiere que sigan las corridas y se está llevando a una acción popular y se está dando directamente desde lo que son las vallas publicitarias. Y vienen otro tipo de guerras que se empezaron a dar en Bogotá, que son la guerra entre políticos de ultraderecha y de ultraizquierda a partir de lo que es el proceso de paz. Entonces empezaron a salir vallas de este estilo. Presidente Santos, díganos la verdad,
¿qué le va a entregar a las FARC? Y está Oscar Iván Zuluaga, que fue el candidato que compitió con Santos en las últimas elecciones. Y le empiezan a contestar desde otros lugares. Adivine a cuál de ellos no van a extraditar. Esos son Salvatore Mancuso, que está a este lado, e Iván Márquez, que está al otro lado. Los dos son de la guerrilla de las FARC. Y esta fue hecha por Francisco Santos, que es de la oposición de gobierno, que es de ultraderecha. Esto es algo que me encontré también en una calle de Bogotá. La vida es mucho más divertida cuando se tiene una mente sucia. Y lo que yo les decía un poco de las calcomanías. Disney World es una forma de crear otro tipo de manifestaciones. Voy a pasar un poco más rápido porque ya vamos cortos de tiempo, pero quería mostrarles que hay todo un estudio bastante amplio, lo cotidiano, todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, la práctica, el cómo nos llama la atención la mirada de una persona, cómo leemos e interactuamos con la sociedad. Esto fue en Argentina, una señora con una bolsa muy élite de una marca muy reconocida allá, y es una señora que está esperando un bus. Esto es lo que yo vivo todos los días allá en Bogotá. Hay un sistema de transporte que se llama Transmilenio, que es el bus rojo que está en la parte superior de la imagen. Y como hay tanto taco, tanto atascamiento de autos, se ha dado que la gente ha empezado a andar en moto mucho. Entonces uno mira para adelante y son motos y motos y motos interminables, y mira por el retrovisor y son más motos y más motos y más motos en todas las calles de la ciudad. Estas son como protestas hacia la institucionalidad de la policía, intervenciones sobre espacios, y ellos mismos empiezan a generar como esa interacción. Publicidad que se da al estilo BTL, en donde se invaden espacios con marcas. En este caso era de Avena Alquería, una marca allá en Bogotá. ¿Aquí también existe? No. Okay. Carteles, una paloma que tiene complejo de pollo asado. Bueno, esta ya la habíamos visto del Chavo. Esto me lo encontré en la ciudad de Cartagena, donde la playa se convierte en una calle y por ahí pasan buses, por ahí hay paraderos, por ahí hay todo, pero pasan es por la playa cada uno de esos espacios. El tema del racismo en Colombia se ha empezado a manejar porque sigue siendo muy fuerte. Las comunidades afrodescendientes, palenqueras, raizales, negras, indígenas, han tenido como una serie de protestas ante esto, y esto fue una que llamó mucho la atención de los medios de comunicación. Una marca de helados que se llama Mimos empezó a caracterizar o personificar los helados según su sabor, con una raza particular. Entonces decía helado de macadamia, entonces salía una mujer pelirroja, helado de vainilla, una rubia espectacular, helado de chocolate, salía un afrodescendiente. Entonces generó como mucha fuerza y mucha discusión eso a nivel publicitario y a nivel social. Un poco lo que les decía, Pachito Santos, desmovilízate, que Pacho Santos es como el primo del presidente, pero está en oposición. Vamos como a la última categoría, antes de mostrarles un pequeño caso y un modelo que espero que podamos discutir un poco más adelante. El tema del lenguaje, lo dicho y lo hablado, lo que escuchamos todos los días, lo que nos cuentan las personas. Y ahí les traigo algunos ejemplos. Son dichos muy bogotanos. No, mija, aquí vitrineando. Vitrineando es un verbo que se creó allá, que es ver vitrinas en un centro comercial. Y ahí está la definición. Mujer madura que se encuentra con otra mujer madura en un centro comercial. Como para encontrarse con alguien conocido, una pareja entrando a unas residencias en un lugar de Bogotá. Hey amigo, una patadita, niño arquero a quien se le escapa un balón viejo que atraviesa una calle. Dele monita que no viene carro, es un personaje que cuida carros y que le está avisando a una persona que está dándole antes de un choque. No le conocía esas aptitudes, doctor. Una secretaria oyendo cantar al jefe. Son cosas que uno va escuchando todo el tiempo. A usted ya se le fue a hondo, madre que increpa a su hijo por llegar tarde y borracho. Les ha pasado, ¿no? Sí me ha pensado, mono, un peluquero homosexual saludando a un mensajero de una droguería. Tony, venga para acá, tranquila señora, que él no le hace nada. Es un dueño de un pitbull a una ancianita. ¿Le provoca tinto o aromática? Es como una recepcionista de peluquería, es una frase muy común allá en Bogotá.
Y esta es algo que también allá en Bogotá hay un lugar que se llama El Restrepo, que es donde hacen zapatos. Todos los zapatos que se venden en Colombia se hacen ahí. Pero hay una frase que es muy, muy, muy fuerte y repetitiva. Dice, tranquilo que eso le va cediendo. Uno nunca compra zapatos de su talla, sino siempre tiene que comprarlos y que ellos van cediendo y le dan técnicas y entonces le pone papel periódico con alcohol y eso se le va ampliando. Y eso es un vendedor de zapatos cuando el cliente los siente como apretados. Para que me entiendan un poco el lenguaje, les voy a poner un ejemplo de una definición de diccionario que empezamos nosotros a hacer, porque el lenguaje varía de México a la Patagonia totalmente distinto. Lo que puede significar aquí una cosa, en Colombia otra cosa, en Brasil otra cosa, en Argentina otra cosa. Entonces les traje un ejemplo, una definición de diccionario de un dicho popular colombiano. Dice, agárreme ese trompo en uña. ¿Saben qué es un trompo, no? ¿Sí? Entonces, esta frase popular allá en Colombia sería así, una definición de diccionario, esto lo hicimos también con el semillero de investigación. Adagio popular que lo que busca metafóricamente es dar cuenta de una dificultad o complejidad de alguna situación que no todas las personas pueden dominar. Es una destreza, habilidad o dominio. Así se puede ver que la acción invita a lanzar un trompo, objeto de madera o plástico con una punta de metal que por ayuda de una cuerda o pita se enrolla en su propio cuerpo y es lanzado para que tal acción le permita bailar, sin dejarlo caer al piso, acción que popularmente puede llamarse pico al aire, haciendo que el trompo, en medio de una destreza única del sujeto manipulador del mismo, lo termine haciendo bailar sobre su propia uña. ¿Entendieron ya lo que quiere decir ese dicho popular? Aquí hay varios, más fácil alinear a 10 gallinas con un pito, y tiene su definición, expresión que indica una situación caótica que cuenta con un grado de dificultad máximo y que su logro es casi imposible de conseguir. Igualmente puede referir a la dificultad de organización de un grupo social en una situación determinada. Es el cambio del orden por el caos. Ahí hay varias. Y les quería mostrar rápidamente, este fue un caso de análisis que nosotros hicimos en la ciudad de Cartagena, que se llama todo lo que tiene que ver con la champeta. ¿Saben qué es la champeta? Es una especie de música y de cultura que se ha dado en la ciudad de Cartagena, en los barrios populares de Cartagena. Es una combinación entre el reggae, el reggaetón y se ha generado una especie de música muy específica. Pero encontramos que allá se empezó a gestar lo que es el cartel picotero o la gráfica popular picotera de la ciudad de Cartagena. Esto lo hicimos con un estudiante de maestría, yo dirigí ese trabajo de grado y nos fuimos a la ciudad de Cartagena y nos metimos en los barrios populares. Esto que está ahí es lo que le llaman el picó, que son las fiestas populares donde ponen unas tarimas gigantescas con sonido y ponen ese tipo de música en cualquier lugar. Un día puede estar en la playa o otro día puede estar en un territorio de pasto sin ninguna autorización y la gente llega allá. Se empezó a generar una gráfica específica, popular, a partir de un personaje que está en un barrio que se llama Basurto, que es como un lugar bastante fuerte, bastante peligroso, pero a él la gente lo busca, que se llama El Runner, y creó una escuela de diseño popular donde los que trabajan allí se llaman los runneristas y tienen que pasar como una serie de pruebas para poder hacer parte de ese grupo. Es decir, una persona que empiece a hacer este tipo de carteles tiene que aprender a utilizar el amarillo, tiene que aprender a utilizar el trazo y puede pasar meses enteros haciendo el mismo trabajo, pero perteneciendo a ese grupo de esa escuela de diseño. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto es, por ejemplo, el boceto inicial, donde un cliente llega y le dice, esto es lo que quiero que diga en mi cartel. Él lo empieza a mirar. Él es el runner, empieza a pintar y él mismo es el que empieza a desarrollar todo el trabajo tipográfico para desarrollar lo que son el cartel picotero en la ciudad de Cartagena. Cada uno de ellos son callejones y callejones llenos de gente utilizando una gráfica específica, una tipografía que deben aprender para desarrollar lo que es el cartel como tal. Es muy famoso allá en Colombia, él es el runner, precisamente, donde todo lo hacen a mano, donde todo va pasando, ellos pueden sacar de a 1000, 2000 carteles hechos a mano diarios, y de eso viven, y lo que promocionan son las fiestas. Si ustedes se dan cuenta, aquí están en toda la ciudad de Cartagena, la gráfica popular que él ha propuesto. Y es una gráfica que está allí. Este también es otro tipo de gráfica que ellos tienen. Y después de eso,
pasa el tema de que tratan de elitizarlo. Si se dan cuenta acá, la gráfica la toman personas que tienen locales muy específicos y tratan de llevarlos a productos mucho más élites. Estas carteras y estas bolsas que venden en este lugar terminan costando muchísimo más de lo que podría costar un cartel como tal, que eso también es la lucha que se tiene respecto a la forma de presentación que allí tienen. Voy a pasar rápidamente, esto es más o menos el estilo de trabajo que ellos tienen. Él es el runner. Quiero que vean un poco el trabajo. Con su fondo amarillo y le echamos goma atrás de esa bolsa para ahí vuelvo y la retiramos otra vez. Para trabajar fondo amarillo tipo 1, tienen que trabajar en letra de los colores arriba también con tipo 1, porque si trabajan acá abajo con tipo 2, ya, si te ves tipo 1 se chorrea. No sé por qué el tipo 1 con el tipo 2 no se gusta. Soy el primero. Coloco el cuadrito de la fecha y coloco rey. Y voy para adelante. Rey. Voy a llevar luego, va colocando. Poniendo el precio. 2,5. Y cuando un solo pliego, un pincel plano de esto. Que va a rey y un solo golpe. Son los callejones por donde ellos trabajan, son callejones y callejones dentro de una especie de mercado popular, donde se alcanza a ver, y si ven los otros lugares hay una cantidad de gente vendiendo sus propios productos, pero es una gráfica popular bien interesante. Gráfica que, por ejemplo, me encontré acá. No sé si conocen este taller tipográfico que existe acá en Lima. Carga Máxima de Azucena del Carmen. Se lo recomiendo. Yo me pude contactar con ella partiendo de precisamente el tema tipográfico. Estas fotos son de ella, el taller es de ella. Voy a ir en esta visita a su taller, me parece increíble todo lo que hacen respecto a lo que es gráfica popular y cómo enseñan precisamente ese tipo de elementos. Si pueden inscribirse en sus cursos, creo que es algo que vale la pena aprender. Andrés, hay alguien más que posiblemente es más conocido antes, que es Elliot Tupac, ¿no? Hace años él ha sido reconocido por ser uno de los principales tipografistas de gráfica chicha, se podría llamar. ¿Gráfica chicha? Sí, porque mucho del diseño que estás mostrando ahí, bien parecido, más en algunos estilos, uso de colores, ¿no? Sí. Se utiliza mucho aquí para lo que es las fiestas de música de tecnocumbia, llamada también música chicha. Entonces, hay muchos carteles acá cerca en la carretera central que tienen esa tipografía, y este diseñador utilizó mucho de eso, se ha hecho muy conocido fuera, hace talleres en otros lugares también, en base a ese tipo de tipografía. No sé si él tiene talleres en Lima, ¿alguien sabe? ¿En Chorrillos también, en Barranco? Sería cuestión de buscarte el dato, pero sí. Sería muy interesante que pudiéramos hacer un estudio comparativo, una investigación de la gráfica popular y de la tipografía popular que se puede encontrar tanto en Lima como en Bogotá, y hacer una serie de comparaciones y extrapolaciones de qué tipo de similitudes, qué tipo de técnicas, qué tipo de referentes se tienen para la construcción de estas mismas, ¿no? Sería muy interesante que pudiéramos construirlo. Bueno, estos son algunos ejemplos, y pues no sé si esto lo vamos a poder tocar, pero ya esto es un modelo semiótico que pude crear precisamente con todo lo que les he hablado de cómo nosotros debemos entender los procesos creativos, cómo nosotros debemos entender la cultura. Muchas veces la semiótica se centra específicamente en el enunciado y se habla específicamente de lo ya comunicado, pero el proceso que se desarrolla para poder comunicarlo a veces no es tan analizado, ¿sí? Hice un estado del arte desde la semiótica y muy pocos se atreven a meterse tanto con la creatividad, con la cultura, como con el proceso. Yo pude desarrollarlo en la maestría en semiótica. Es el modelo de análisis de los actos de producción, donde hay 3 categorías grandes. Una que es la producción, que son como los temas generales.
Está la generación y está la enunciación. No sé si de pronto tengamos tiempo más adelante para explicarlo en detalle, pero sí me interesaría mucho en algún momento poder mostrarles esta esencia de este modelo, porque en serio da cuenta de todo ese proceso previo al desarrollo de un trabajo, al desarrollo de una comunicación, al desarrollo de una pieza publicitaria, al desarrollo de un graffiti o al desarrollo de cualquier elemento comunicativo. Quiero mostrarles también que este proceso de toda la investigación de la ciudad nos ha dejado hoy en día lo que nosotros queremos plantear a nivel de tecnologías digitales, que es el desarrollo de una aplicación móvil para poder cazar las tendencias, una especie de Instagram, pero partiendo de las categorías que ya les he comentado, que cada persona se convierta en un observador y que podamos convertir la ciudad en un museo virtual. Como decía, todas estas manifestaciones a veces son cosas de minutos que no se vuelven a repetir, y qué bueno que una persona que capte un video o que capte algo específico en un lugar determinado lo pueda compartir. Nosotros estamos desarrollando esta aplicación, se llama Visaje, donde tenemos ya toda la estructura visual, y la idea es que la persona pueda precisamente compartir a partir de esas categorías, pueda compartir y después generar, como les decía, un museo virtual de la ciudad. Nuestro proyecto inicial es Bogotá, queremos traspolarlo a otras ciudades, ya la aplicación está lista para salir digitalmente, estamos en testeos y pruebas de programación, ojalá algún día también podamos de pronto hacerla en Lima, para empezar a reconocer y a traer para nosotros todo ese museo histórico de las cosas que son efímeras y que pasan de un momento a otro indeterminadamente. Muchísimas gracias. No sé, José. Bueno, yo quisiera aprovecharlo el tiempo que queda, tenemos un rato todavía como para abrir el espacio a preguntas, a comentarios. En torno al modelo que tienes ahí, yo simplemente debo señalar que eso es motivo de un seminario aparte. Sí, por eso... No, además, algunos de los chicos acá que ya llevaron el curso de semiótica, yo creo que algo de eso pueden entender en el diagrama, posiblemente, ¿no? Porque es teoría familiar para nosotros, ¿no? Enunciación, el modelo enunciador, enunciatario, la estructura de la generación de sentido, o sea, sí es un modelo que estamos... Y por eso te digo, yo creo que eso da como para trabajarlo con calma en el futuro cercano, espero. Por supuesto. Pero además este modelo, según lo que tengo entendido, pues este modelo viene del recorrido generativo de Gray Mass, que ustedes debieron haber tocado precisamente lo han sufrido, en semiótica, sí. Lo han sufrido, y viene de un texto que se llama Lector Infábula de Humberto Eco, que es como nosotros planteamos el lector modelo, cómo planteamos o postulamos una especie de lector sobre el cual le vamos a comunicar, que es casi que en términos publicitarios, en términos de comunicación, el grupo objetivo al cual nos vamos a dirigir. Entonces sí estoy de acuerdo, porque además con esto podemos durar unas 7, 8 horas seguidas. Se puede hacer otra cosa dándole... distinta, se podría diseñar en forma de taller a partir de un ejercicio de producción de... O sea, es algo que en realidad me interesa mucho proponer a lo largo del tiempo que viene, que es utilizar la semiótica como parte o como una propuesta de estrategia creativa, ¿no? Pero más allá del tema semiótico que queda como que en punta del iceberg acá planteado, me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario que hacer en torno a lo que han escuchado, han visto. Cualquiera de ustedes puede en este momento tomar la palabra. No todos. No todos al mismo tiempo. Sí. Por allá, sí. Yo tenía una pregunta. No sé si de repente justo como conversar. Hola. Para que todos te escuchen. Sí, ya. Mi pregunta iba en relación a, por ejemplo, tú hablabas de lo popular, ¿no? De, digamos, la expresión de la gente, de los mensajes en las calles, de los grafitis, que muchas veces tienen que ver tal vez puede ser con protestas, como puede ser con cosas entretenidas, como puede ser con lo que sea, pero es expresión popular. No sé si de repente te has ido un poco también por el lado de, por ejemplo, esta situación de los memes que hay en internet.
digamos, que aparecen en Facebook o en Internet, ¿no? Que también transmiten muchos mensajes y expresiones populares, ¿no? De cada país, ya sea también cosas que no les parece acerca de la política, de lo social, como también entretenimiento, como también ahí se ven muchos personajes de cada cultura, ¿no? De cada país. Entonces no sé si de repente has visto eso y qué opinión tendrías. Tengo dos preguntas más, pero no sé si hacértelas ahorita o si no después No tengo lío todas las que sean necesarias. Lo primero es que hay que tener en cuenta la definición del meme. Viene desde la antropología y es una transmisión de información que va de una persona a otras personas o de un grupo a otro grupo. Esto se actualizó en términos digitales y terminó generando lo que son los memes que hoy en día conocemos en redes sociales. No lo hemos estudiado en particular porque nuestra tarea en cuanto al semillero de investigación, por lo menos al que yo dirijo y a la sublínea de investigación que yo dirijo, ha sido trasladarnos a los escenarios donde podemos encontrar esas prácticas. Sí hay un grupo de investigación que está trabajando todo lo digital y que se han metido un poco, no tan de lleno con los memes, sino con las expresiones específicamente que se han dado, por ejemplo, en los blogs o en lo que, por ejemplo, en un diario hay un texto, una noticia y lo que la gente opina en la parte inferior de la noticia y cómo interactúa con ello. ¿Qué opino yo de ello? Me parece que primero uno no debe satanizar nunca lo que es la técnica y la tecnología, debemos acomodarnos contextualmente, sería ilógico uno ir en contra de la corriente. Y pienso que los memes terminan siendo como una forma específicamente de captar esa información de lo que la gente piensa y que no puede comunicar de una manera general. A veces lo hacen de forma jocosa, tratando de apelar al humor, pero detrás de eso hay un mensaje bastante fuerte e interesante que sería muy bueno que alguien se sentara a analizar, porque responde al contexto específico de una situación particular. Entonces, soy lector total de los memes que hay en redes. Ya, bueno, gracias. Quería, no sé si podría hacer otra pregunta más, dos preguntas más. Si hay tiempo, te paso porque ahí hay otra pregunta más en un ratito. Gracias, disculpa. Fernando. Hola. No sé si le has comentado, no, Andrés, no le he contado. lo de la oposición del alcalde actual Castañeda, que al ser elegido, acabando de ser elegido, mandó borrar de las paredes la libre expresión que se había dado allí por parte de artistas, ¿no? El alcalde nuevo entrante y las hizo pintar de amarillo. ¿Y cuál fue la razón por la cual las hizo borrar? Supongo, primero el color emblemático de él. Posiblemente también el hecho de trazar una especie de impronta propia. Yo soy el alcalde y yo acá no hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero, una cosa así. Sí, sí, sí. Y lo otro también, el planteamiento impositivo que pareciera ser, no sé por qué, espero que no me desmientan, ¿no? La característica de una alcaldía que se impone simplemente, ¿no? Entonces, Sí, son gobiernos fuertes que tratan de imponer sus pensamientos. Sí. La pregunta aquí sería como una contrapregunta para ustedes. Los grupos o los escritores urbanos, ¿cuál ha sido la respuesta? Porque al ser su manifestación algo clandestina y más aún cuando hay algo impositivo, siempre tienden a generar otro tipo de protesta gráfica o cómo se ha manifestado, cómo se ha evidenciado eso. Sería interesante que otros se manifestaran, pero es decir que acá en el auditorio otros dijeran lo que les ha parecido. Yo he sentido una sentida tristeza y apagada tristeza. Sí. Y no iracunda protesta ni nada por el estilo. Ni claro, expresa, ¿no? Ni evidente tampoco. Ni expresa ni evidente. Sí, sí, ahí hay interesante. Sí. Hola Andrés, yo tengo varios amigos que hacen grafitis y estuve muy presente cuando pasó lo que contó Fernando de que Castañeda borró los grafitis y todos hicimos una campaña que se llamó Borraron uno, pintaremos 1000. Y comenzamos bueno, yo no, porque yo no pinto, pero fueron a un montón de partes de Lima, en donde hay distritos que así lo permiten, como por ejemplo Barranco, e incluso en la casa de mi tía la pintaron toda, y entonces en varias partes del Perú hicieron estos grafitis, ¿no? Algunos con protesta, otros simplemente eran, digamos, un dibujo artístico, y siempre ponían hashtag borraron uno, pintaremos 1000, y eso fue como que la respuesta a lo que hizo Castañeda. Me parece buenísima la respuesta y me parece buenísimo que existan este tipo de manifestaciones. Yo creo que, insisto, cuando hay una expresión
gráfica, popular, que la gente quiere comunicar algo y que los muros se convierten en espacios en donde se puede comunicar, no creo que un gobierno impositivo deba coartar esa posibilidad. Todo lo contrario, deberían hacerse acuerdos sociales con los cuales puedan convivir tanto una forma de mostrar la ciudad que tenga un gobernante como la manifestación cultural. Eso es algo que no podemos cortar. Yo estoy en contra de eso. Y por eso les conté la historia de cómo un personaje como Justin Bieber terminó institucionalizando un acuerdo social entre escritores urbanos y la policía, que era la que manejaba como esas dos vertientes. ¿Alguien más que quiera comentar, opinar, criticar? ¿No? ¿Conflictos existenciales que quieran contar? Si no, regresamos acá al... Sí, él tiene más preguntas, así que... Ustedes no quieren preguntar, ya pregunta. Vale, ya, tenía otra pregunta. Justo cuando hablabas de lo popular, justo acá noté que, digamos, lo popular, la definición sería algo así como una manifestación que quiere expresar a alguien por cuenta propia, pero que no tiene los medios, ¿no? Los medios oficiales. Entonces quería saber si de repente cuando un artista callejero ya es pagado, ¿no? Para realizar de repente su arte, sus grafitis y esto, quería saber si eso sigue siendo algo popular, porque finalmente, o sea, ya no es algo, entre comillas, libre, ya es algo que se vuelve un trabajo, te pagan para hacerlo. Entonces, no sé si sigue siendo todavía, si está dentro de lo que es algo popular. Yo creo que seguiría siendo popular desde la práctica, más allá de que se pueda terminar elitizando lo que hace. Y utilizo como esta oposición de términos, lo élite respecto a lo popular, tomado desde García Canclini, en donde se da específicamente como esa necesidad a veces de que la cultura también tenga algo de que vivir. Vivimos en un sistema de consumo en el cual para vivir necesitamos ganar dinero. No le veo nada malo que un artista urbano pueda empezar a ganar a partir de lo que hace. Me parece importante porque es que además, por ejemplo, si lo miramos en términos de, volvamos al graffiti, hacer un graffiti en una pared puede costar bastante dinero, ¿sí? Entonces, que pueda ganarse la vida con eso me parece interesante. Yo creo que lo popular lo mantiene en el momento en que mantiene una estética, mantiene una forma de proceder y mantiene como su esencia como artista. Tenemos una pregunta en mezanine. Hola. Hola. Con respecto al tema que mencionó Fernando, el mural que se borró y que pasó en todo, o sea, yo cuando pasó esto estaba de viaje, estaba fuera del país y en verdad me sorprendió bastante que pasara esto. Los espacios que se cedieron para hacer estos grafitis eran varios espacios del centro de Lima y los cedió la ex alcaldesa Susana Villarán. Y el que borraron era de un artista colombiano que se llama El Guache, no sé si lo conoces. Guache, sí. Ya, ese fue el que borraron y el que lo pasaron por todas las redes sociales. Y creo que más que todo fue por hay como una especie de conflicto, se podría decir, entre Castañeda y Susana Villarán. Y creo que más que todo fue para borrar todo lo que ella había hecho. Pero igual sí hubo bastantes protestas por eso y varios movimientos como el que ya mencionó. Solo quería aclarar eso, que fueron espacios cedidos por la ex alcaldesa. Muchísimas gracias por esa aclaración. Lo importante acá es que a veces por tratar un político de imponer su forma o de imponer de tratar de hacer olvidar a otro político termina como... no sé, impugnando la cultura, que es algo que no tiene ninguna representación. Guache es uno de los artistas más representativos de Colombia, es profesor de la Tadeo también. Hay muchos profesores de allá de la Tadeo que o hacen o hacemos manifestaciones urbanas, que es algo bien interesante. Ahora, hay algo más que me parece importante mencionar en torno al fenómeno de expresión urbana, ¿no? Algo que me ha gustado mucho de lo que tú has comentado, de lo que tú has mencionado como parte de un proceso largo de investigación, es que no se trata solamente de lo que puede hacer alguien o un artista en una pared, sino que se trata de lo que todos hacen y todos hacemos todos los días en la ciudad, ¿no? Una de las cosas más agradables en términos de ejercicio de apertura mental
es lo que ustedes han estado haciendo de empezar a remirar la ciudad, ¿no? Repasarla bajo la lógica de esto es expresión, ¿no? Esto es lo que alguien dice con sus reglas, con su estilo, con su tipografía, con su color, con su tiza, con su error ortográfico, y ese es su lenguaje, y hay que aprender a reconocer el lenguaje de la gente en donde está, ¿no? Estamos extremadamente acostumbrados a mirar las cosas que los demás hacen bajo la lógica de está mal escrito, eso es feo, eso es desagradable. Dicho sea de paso, ¿no? Hablando de Castañeda, uno de los argumentos era vamos a recuperar el señorial vistoso de nuestra ciudad, ¿no? O sea, bajo la lógica de una estética de la elegancia, a su modo entendido, impuso una estética también a los demás por encima del respeto a las miradas divergentes, diferentes, y eso es parte de un problema central en la formación de un comunicador. Ya nosotros tenemos que aprender a mirar como otros miran, ¿no? Aprender a entender por qué los otros miran de esa manera, ¿no? Y eso es una de las cosas más interesantes en aprender los lenguajes de los otros, ¿no? Claro, claro, y sobre todo lo que tú dices, sí es, nosotros vivimos la ciudad todos los días de maneras distintas. Todos los días interactuamos con ella de múltiples formas. Es decir, ustedes se levantan en su casa y asumen un rol, pero cuando salen de la puerta de su departamento, ya asumen otro rol totalmente distinto. Aquí en este momento estamos a este lado hablando con ustedes y ustedes están como escuchas, es un rol distinto. Cuando se montan a un medio de transporte asumen un rol de pasajeros, cuando van por un andén asumen un rol de peatones. Y miren que todos los comportamientos, prácticas, pensamientos o la forma en la que interactúan con el mundo parte de cómo asumimos esos roles. La expresión está ahí, el aprender a observar también está ahí. Lo que dice José es importantísimo, las miradas que tenemos en los medios de comunicación, sea que hablemos de comunicación social, sea que hablemos de publicidad, sea que hablemos de diseño, muchas veces no se parecen a la realidad con la que nosotros convivimos. ¿Por qué? Porque estamos copiando tendencias que vienen de otros lugares pensando que van a funcionar de la misma manera. Lógicamente, sabemos que todas las ciudades van a seguir un modelo de ciudad que está globalizado. Pero qué importante es reconocer esos espacios, esas expresiones, esos momentos, esas interacciones, esa práctica, que es la práctica semiótica como la ve Jacques Fontanille o como la ve Eric Landowski, lo que pasa en un momento determinado. Y es una invitación que yo les hago. Vivan la ciudad de una manera distinta, sean observadores. El ser observador debería ser la primera característica de cualquier comunicador, sea cual sea su énfasis. Aprender a ver lo que piensa el otro, lo que ve el otro, los lenguajes que tiene. Porque, insisto, somos tan ajenos a esos lenguajes que terminamos comunicando cosas que no se parecen a nuestra propia realidad. Y es una gran invitación que yo hago con ustedes. Bueno, yo creo que ya nos ganó el tiempo, estamos exactamente en la hora, ¿no es cierto? Yo quisiera terminar con un gesto muy agradable de Andrés, que nos ha traído un pequeño regalo, ya, y que yo no les había dicho y que lo voy a entregar como una especie de modesto premio a quienes han tenido el gusto de participar con nosotros. Por favor, acá tenemos un regalito. Si tú pudieras explicar mientras yo... Ese es un detalle que yo les traje a los que le dije a José, por favor, escoge las personas que han participado o que quieras dar. Es un libro que se llama Miguel Franz y Josefina, El mundo de la posmoderniñez. Es un análisis de la posmodernidad desde una historieta. Es un análisis de más o menos 4 años de observaciones, de autores, de análisis fuerte para contar cómo se vive hoy en día la tecnología, cómo nos relacionamos con el mundo, qué tipo de pensamientos o qué tipo de realidades puede haber. Y es un análisis muy serio, muy sencillo y que, bueno, se trabajó. Entonces, pues para los que están con él, espero que lo disfruten.
Es un pequeño regalo. Yo insisto sobre esto, José. Espero que tanto la Universidad de Lima como la Universidad Jorge Tadeo Lozano podamos empezar a hacer investigaciones en conjunto, podamos construir un lazo muchísimo más abierto. Estaría muy lindo que ustedes fueran a Bogotá y compartieran como todo lo que tienen. Yo creo que va a haber un congreso próximamente de publicidad y de investigación que espero poder invitarlos para que vayan allá. Espero que podamos venir con más profesores, más estudiantes de publicidad aquí a Lima. Creo que tenemos tantas similitudes, pero a veces las fronteras nos dividen muchísimo y somos personas totalmente abiertas, dinámicas y que tenemos una riqueza cultural impresionante que siento y pienso debemos compartir. Ya, bueno, yo creo que le damos las gracias a Andrés. Como diríamos al final de alguna película clásica, yo creo que este es el principio de una hermosa amistad. Gracias, chicos.